El 22 y el 23 de septiembre pasado hubo un congreso en Las Palmas de los saharauis por la paz, que no es una organización unitaria, sino son varios grupos saharauis, la mayoría ex-polisarios, extendidos del Polisario. Había una cosa que se llama los hijos del mártir. Se han reunido en Las Palmas para buscar una solución al problema del Sahara Occidental o el Sahara marroquí. Vista que ya la guerra entre el Polisario y Marruecos es imposible, no es posible, y ya 40 años son suficientes de sufrimiento y querían buscar una solución. Entonces, los organizadores invitaron a todos los saharauis nacidos en el Sahara Occidental, la ex Sahara española, inclusive al Polisario. El Polisario no asistió. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema precisamente. Soy Adib y ese es Islam y Humanismo. Bienvenidos. El Sahara, la palabra Sahara o el concepto Sahara empieza por el Atlántico y termina en el Mar Rojo. Es una costa, es una franja bajo el norte de África, antes de la parte, digamos, negra de África. Es el Sahara, está habitada por dos razas especialmente, amazigh y árabes. Están compuestos por tribus, especialmente los tribus del Sahara Occidental o marroquí, el Sahara argelino y Mauritania, y un poco de Mali y Chad. Son casi las mismas tribus, las mismas costumbres, la misma forma de vestir y quizá la misma forma de hablar. Cuando hablamos de saharaui tenemos que matizar que hablamos del Sahara ocupado por España y descolonizado en 1975. Para matizar. Aquí hay 5 puntos pasaron. Primero, en 1860 aproximadamente, hubo una batalla en lo que es actualmente Ifni, entre las tropas españolas y marroquíes, y ganaron los españoles y exigieron a Marruecos que cediera Santa Cruz del Mar, la zona que luego se llamó Ifni, para siempre, perpetuidad, para siempre. Y 20 años más o menos más tarde, España bajó hasta 500 kilómetros, lo que se llamó más tarde el Sahara español. Es el primer punto. El segundo punto, hubo un acuerdo entre Marruecos y España, porque ese territorio pertenecía a Marruecos. Y fue un acuerdo. Tercero, en 1963 Marruecos escribió en las Naciones Unidas el Sahara como el territorio no autónomo, como pertenece al mismo. El Polisario nació 10 años más tarde. El cuarto punto, en 1975, cuando empieza la descolonialización, España empezó a plantearlo, intentó crear una autonomía del Sahara que pertenezca a España, pero hubo revuelta en el territorio saharaui y no quisieron una parte de la población. Entonces, España tenía en el Sahara un parlamento, se llama Yamaha, 50 notables que representan a las diferentes tribus y a la población, que con el censo español eran 74.000, más o menos 75.000 hombres y mujeres. El censo español era exacto. Conocí a 2 personas que realizaron el censo español. Uno, un tal Simón, que era policía, ya se jubiló, y ahora el actual coronel Ortiz, que era teniente de la Guardia Civil en aquella época. Entonces, la Yamaha, los 50 miembros, se juntan en el Ayun bajo la bandera española y deciden por unanimidad que el territorio es una parte de Marruecos y quieren volver a Marruecos. No quieren unirse a Marruecos, quieren volver a la patria, a la madre patria. Había 4 diputados en la asamblea de franquista, saharauis, los mismos 4 fueron a Marruecos y dieron el bay'a o el reconocimiento a Hassan II como el soberano del Sahara. Es una forma de autodeterminación innegable. Se puede discutir su legitimidad en mayor o menor medida, pero es un hecho que 50 notables saharauis, en representación de la mayor parte de la población saharaui, por unanimidad, y no estaban oprimidos, forzados, porque la bandera española estaba en el Ayun, no estaba en Marruecos, o sea, libremente podían haber hablado. Y el 100% de los 50 han decidido volver a Marruecos. Es muy importante tener esto en cuenta cuando hablamos del Sahara Occidental. El quinto punto, y es muy importante, porque este congreso que acabo de nombrar en Las Palmas de Gran Canaria asistió el expresidente Zapatero,
el exministro Bono, José Bono de Defensa, y el expresidente de Canarias, José Saavedra. Y José Bono dijo textualmente en su palabra: España recogió el Sáhara de Marruecos en el siglo XIX y se lo devolvió al siglo XX. Es importante matizar este punto. Hasta aquí es una pequeña historia. Se puede discutir que hay un pueblo saharaui independiente. No hubo nunca en la historia un Estado saharaui, o sea, en la parte que reclaman. Más curiosamente, Tarfaya, y Sidi Ifni y Tantan es una parte del Sahara y es la misma población de arriba abajo, y el Polisario no los reclama. No existe no hay ningún signo de identidad del Sahara que lo diferencie del resto de Marruecos. Por ejemplo, Ayun y Sidi Ifni, Ayun y Tantan, Ayun y Tarfaya, que está a 80 kilómetros. Es el mismo idioma, la misma religión, la misma escuela religiosa, maliki, las mismas costumbres. No hay signo de identidad real, a no ser que el Polisario dice que son ellos árabes, que los marroquíes son berber y no quieren saber los árabes. Ahora entramos en el Polisario. Voy a hablar qué es el Polisario, cómo se hizo el Polisario, para qué se sirve el Polisario y con quién anda el Polisario. El Polisario lo fundó unas células marxistas, leninistas, marroquíes del norte. Fueron a Libia, los cogió Muammar Gaddafi y fundó el Polisario y les entrenó y les dio armas muy modernas. Al poco tiempo, Boumediene se da cuenta que claro, Libia está a la parte oriental de Argelia y la Sahara está en el Atlántico. Por tanto, Libia tiene que pasar por Argelia para llevar armas. Así que el Boumediene se apropia de la marca y se la queda a él y quita al Gaddafi del medio. Y desde entonces el Sahara o el Polisario depende de los gobernantes de Argelia. Es un hecho. El Polisario hoy, actualmente, es un nacional socialista árabe, de estructura marxista, de la verdad única. O crees en el conjunto, el dogmático de lo que digan ellos, o te mandan a la cárcel para reeducarte. En los 80 hubo unas burgas muy fuertes dentro del Polisario y mucha gente sufrió cárcel de 5, 7, 8 años. Yo conocí a 4 por lo menos con signos de tortura en su cuerpo. Esto está documentado. No hace falta buscar mucho para encontrar esas víctimas del Polisario, que eran ex-polisarios. De hecho, en el septiembre, de los 200 asistentes al Congreso de Saharauis por la Paz, había 40 ex-dirigentes del Polisario. 40 ministros, oficiales del ejército, 40 ex-dirigentes del Polisario. El Polisario hoy habita en Argelia. ¿Para qué sirve? Es la coartada de la banda político-militar que gobierna Argelia para impedir la democracia en la asociación de paz, o sea, que llegara al poder a través de elecciones libres, transparentes y universales. Tiene un problema. Los generales y políticos, la mafia que gobierna Argelia, dice de forma indirecta al pueblo argelino: tenemos que liberar el Sahara primero para hablar luego de nuestra libertad y democracia. Ahora estamos en guerra, estamos en tensión, no podemos hablar de lujo de la democracia. Es más o menos la leyenda que utiliza los gobernantes argelinos. Antes de la pandemia, en 2019-2020, hubo un levantamiento popular. Una parte del ejército se puso a favor del pueblo y detuvieron al ex-Nizar, el general golpista de los años 90, que asesinó a 300.000 personas. Nizar se escapó a España, Taufik fue detenido y otros muchos detenidos, y se destaparon un montón de corrupción, asesinatos y más sin razones de la banda argelina. Y se llamaba oficialmente en la televisión argelina, en los juzgados argelinos, banda a los que gobernaban anteriormente. Luego vino la pandemia y la banda volvió a reorganizarse y a apoderarse del poder. Son tan tacaños los argelinos con el Polisario, aunque lo utilicen, que
Las líneas de alta tensión pasan a pocos kilómetros de los campamentos de Tenduf y en 40 años no han sido capaces de pasarles una línea para que tengan luz y agua decente, para que vivan dignamente. O sea, el gobierno argelino, los generales argelinos, utilizan el Polisario como coartada. Ahora me dio la pregunta, el Polisario alega representar al pueblo saharaui. Los dirigentes del Polisario no representan ni a los habitantes de sus campamentos, porque no hay elecciones. Muere uno, se reúnen los de arriba, en plan marxista-leninista, soviético, stalinista, y eligen a otro hasta que muera. O sea, desde que fundó el Polisario hasta ahora, nunca hubo elecciones libres, directas, ni de parlamentarios, ni de secretario general, ni del presidente de la República. Entonces es una estructura nacional socialista, fascista total, y sirve a los intereses de Argelia. Esa es la realidad. Y lo último, ¿con quién anda el Polisario? Cualquiera de ustedes entra en internet y pincha representante del Polisario en Damasco y aparece directamente el nombre del embajador Polisario en Damasco. Ahora asiste a los congresos de los asesinos de masas en Siria. Bashar al-Assad, sus generales y la banda que gobierna en Siria, que han matado a 1 millón de sirios, han obligado a 12 millones de sirios a salir del país, han cometido atrocidades junto con los rusos y los iraníes contra el pueblo sirio. De 22 millones de sirios, el gobierno actual sirio gobierna menos de 9 millones, menos de la mitad. El Polisario es cómplice moral con los asesinos de Siria. Es cómplice moral con los asesinos de Argelia. De Argelia, por supuesto, de Irán, de Rusia, de Corea del Norte, de Cuba, de Venezuela. Esos son los amigos del Polisario. El Polisario no representa al pueblo saharaui. Respeto, como no podía ser de otra manera, a los saharauis que quieren la independencia. Los respeto. Tienen todo mi respeto y mi aprecio. Estoy hablando del Polisario como de una estructura stalinista, nacional socialista. Yo soy de orígenes sirios. Yo personalmente me siento muy dolido por el apoyo del Polisario a los criminales en el mundo árabe. 5 de mis familias fueron muertos, niños y mujeres, bombardeados por las milicias iraní chiitas y por el presidente sirio. Y los Polisarios son cómplices, porque callar en un momento concreto te hace cómplice de la maldad. Me despido atentamente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.